Bueno, en principio un saludo fraternal a todos los y las diplomantes del Diplomado en Derecho Agroambiental que está desarrollando la Universidad Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. Agradecer también la invitación. Bueno, para los que no me conocen, yo me llamo Marvin Molina Casanova, soy abogado, soy ambientalista. Hemos elaborado esta presentación y este audiovisual para desarrollar la unidad 1, 2 y 3 del módulo referente al derecho ambiental sustantivo y derecho ambiental adjetivo, o derecho ambiental positivo y derecho ambiental procesal. En principio, señalar que los conceptos de derecho ambiental varían, ¿no? Y tienen una particularidad singular a diferencia de todas las demás áreas del derecho. Su diferencia radica en que, a diferencia de las otras áreas jurídicas, el derecho ambiental tiene particularidades mucho más endógenas que las demás. Y seguramente la definición y el concepto también va a variar acorde a las características ecosistémicas que tiene cada uno de los estados. No existen criterios unificados que determinen, a diferencia de las otras áreas del derecho, esta universalidad conceptual que hay. Entonces, el derecho ambiental o el derecho del medio ambiente en nuestro estado siempre va a ser distinto a la conceptualización o definición que tengan el mismo derecho ambiental o derecho del medio ambiente en otras latitudes del mundo. Sin embargo, nosotros hemos querido trabajar un concepto bastante sencillo, pero no por sencillo incompleto, que engloba todo lo que necesitamos conocer sobre el derecho del medio ambiente o derecho ambiental. Es el conjunto de normas y preceptos jurídicos de derecho público que tienen por objeto regular el impacto de la acción del ser humano sobre los recursos naturales y el entorno ecológico, con el objeto de prevenir, proteger la vida y asegurar la satisfacción de las necesidades del colectivo social en la perspectiva intergeneracional, tomando como punto de partida la calidad de la vida. Si ustedes se ponen a revisar bibliografía especializada sobre derecho ambiental, van a encontrar muchos conceptos que generalmente tratan de relacionar esta correlación, perdonen la redundancia, entre lo que son los recursos naturales y las actividades humanas y su relación. ¿No? Nuevamente les señalo que en el caso del derecho ambiental o del derecho del medio ambiente, los conceptos, aparte de ser dinámicos por su misma característica y naturaleza, que lo vamos a ver más adelantecito, ¿ya? También van a variar acorde a las características ecosistémicas y naturales de cada uno de los estados. Probablemente podemos hablar de un concepto regional del derecho del medio ambiente o del derecho ambiental por la similitud de características naturales que tenemos los países sudamericanos. Probablemente es posible hablar de un concepto unificado en materia regional, pero es muy difícil hablar de un concepto universal del derecho del medio ambiente precisamente por esas cualidades y características que tiene el mismo. Las diversidades naturales, la diversidad ecosistémica que tienen nuestros países hace muy difícil aquello, ¿no? Existe un permanente cambio conceptual, ¿no? Existe un constante cambio no solamente en las formas de regular el ecosistema, las cualidades ambientales, incluso las cualidades climatológicas que están en constante cambio y dinámica, hacen que por lógica consecuencia, la regulación sobre el uso, manejo, aprovechamiento, conservación e incluso sanciones de los daños ambientales sean distintos. Hay conceptos básicos, como les señalaba, el que les he leído con anterioridad, que también son universalmente aceptados. En ninguna parte el derecho del medio ambiente va a transpolar o va a transgredir ya los dos sujetos y objetos de su estudio y regulación, que son los seres humanos y los recursos naturales. Entonces, basados en ese campo de acción es que se empiezan a desarrollar los conceptos y las definiciones. ¿Qué es lo importante saber y conocer? Lo importante es que primero, en el caso del derecho al medio ambiente o del derecho ambiental,
el universalismo conceptual sobre el que se basan las demás áreas jurídicas probablemente va a tener inflexiones y variaciones. ¿Cuáles son los objetivos del derecho del medio ambiente? Primero hay que recordar que es un derecho eminentemente público. No existe un solo estado, al menos que yo conozca, o por lo menos un estado dentro de la región suramericana o latinoamericana, ¿ya?, que haya clasificado el derecho del medio ambiente o el derecho ambiental dentro de otra esfera que no sea el derecho o el estudio del derecho público. Su naturaleza es exclusiva y eminentemente pública, ¿no es cierto? Y sus objetivos están enraizados y transferidos, si vale el término, entre lo básico del estudio del medio ambiente y lo que va a ser para cada uno de nuestros países ya en gestión pública la gestión ambiental, que posteriormente va a pasar a un proceso de regulación y que se va a enraizar y se va a convertir en lo que conocemos como el derecho del medio ambiente. ¿Cuáles son esos objetivos principalmente reconocidos a nivel mundial? La conservación, la protección, el control, la gestión y el procesamiento de los actos humanos que impacten en el medio ambiente y los recursos naturales. Los impactos pueden ser positivos, que de igual manera tienen que ser regulados, o los impactos pueden ser negativos, ya en el caso en el cual se activan otros instrumentos de gestión y procesamiento ambiental, ¿no? Pero generalmente el campo de aplicación del derecho del medio ambiente está circunscrito en estos verbos: conservar, proteger, controlar, gestionar y procesar los actos humanos que impacten al medio ambiente y los recursos naturales. Regular y cuidar los impactos de las actividades humanas en el medio ambiente: agricultura, manejo de la tierra, cuidado del patrimonio cultural y de la salud humana. Aquí empecemos a notar lo que decíamos hace rato cuando hablábamos de la conceptualización del derecho ambiental. Es sumamente interesante cómo va a variar el concepto de definición y sobre todo los elementos de gestión y regulación ambiental, ¿ya?, de acuerdo a las características que tiene cada estado. En el caso nuestro, no es materia de la unidad, seguramente en la siguiente unidad lo vamos a ver a mayor detalle, pero dense cuenta cómo esta unión del derecho agrario de base eminentemente real o civil viene a conjugarse con el derecho del medio ambiente, que tiene una fuente más administrativo, sancionadora e incluso procesal ordinaria en caso de los delitos ambientales, a fusionarse y a crear la jurisdicción agroambiental. Entonces es esta dinámica en cuanto a objetivos, definiciones y conceptualizaciones la que está aplicando e implicando también que nuevas regulaciones como la nuestra, particularmente la boliviana, ya tengan esa necesidad de regularse en base a las características propias de nuestro estado. El desarrollo sostenible o sustentable, que son dos términos que en gestión ambiental y sobre todo en gestión de los recursos naturales se manejan muy a menudo. Es un derecho eminente y fundantemente preventivo, sancionador, y aquí nosotros nos hemos animado ya en este diplomado y también a consideración de todos ustedes, ya el colocar una consideración de los dos profesores que estamos a cargo de este módulo, de lanzar al debate técnico la transición y unificación. En términos globales a nivel internacional ya se habla de justicia, una justicia internacional ambiental, tribunales ambientales internacionales, pero también a nivel nacional con la creación de la jurisdicción agroambiental. En nuestro criterio hay una transición y unificación de lo precautorio e integral entre lo agrario y lo ambiental, claro, y lo cultural, que está generando una nueva percepción del derecho del medio ambiente, que nuevamente eso lo vamos a ver cuando toquemos ya el procedimiento. Aquí lo importante es saber que el derecho del medio ambiente o el derecho ambiental tiene una fuente eminentemente preventiva sancionadora. Es decir, que hay una fase de gestión de política pública que se va a encargar de prevenir estos actos nocivos contra el medio ambiente y los recursos naturales, y en caso de que esta fase preventiva no sea lo suficientemente apta o hábil para evitar daños al medio ambiente, ya se genera una segunda fase que es la fase sancionadora.
¿no? Que son dos elementos que están reconocidos a nivel internacional también en el derecho del medio ambiente. El derecho del medio ambiente en nuestro país, en Bolivia, ya ha sufrido una serie de cambios y modificaciones. Algunos doctrinarios ambientalistas que han empezado a emerger ya en la literatura boliviana y en el foro jurídico boliviano, sobre todo a partir de la década de los 90, ya hablan, probablemente comentan y piensan que es una aparición contemporánea. Sin embargo, por lo menos en algunas investigaciones realizadas por mi persona, en materia de pueblos indígenas, de gestión y de civilizaciones culturales, probablemente no sea tan cierto, ¿no? Primero hay que tener la seguridad de que la gestión, la protección, el cuidado, la mirada del ser humano hacia los recursos naturales tiene tanta antigüedad como el ser humano. Entonces hay vasta bibliografía, ya, y yo aquí me voy a permitir recomendarles, yo tengo un ensayo que se llama El martirio de las brujas, que también es un material bibliográfico de refuerzo que les estamos brindando, en el que se demuestra, ¿no?, que la primera percepción del hombre sobre los recursos naturales o sobre la madre tierra tiene una significación enteramente femenina, precisamente por la cualidad de la naturaleza de gestar y de proveer la vida como se la conoce en nuestro mundo, y que la primera simbolización por esa similitud que existe con la mujer fue enteramente femenina, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que las primeras deidades de nuestra civilización fueron femeninas. Y eso no es extraño y tampoco es nuevo. Ustedes pónganse a pensar un poco que en el caso de las culturas bolivianas, desde la cultura tihuanacota, pasando por los señoríos aymaras y la cultura incaica, la simbolización de la madre tierra o de los recursos naturales está ligada al concepto de Pachamama, ¿no? De Pachamama. Entonces, más allá de la rigidez a veces histórica con la que se trata de entablar este tipo de definiciones jurídicas, hay que reconocer que la evolución de la justicia ambiental o del derecho del medio ambiente, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, ha ido evolucionando. Y en esta unidad nosotros les estamos mostrando prácticamente cómo es que ha ido pasando, ¿no? Ustedes van a ver, por ejemplo, cómo es la evolución de las primeras formas de regulación, como por ejemplo el tumpapacha en los señoríos aymaras, o la creencia de los apus, que son la creencia o el simbólico masculino, que era el encargado en la concepción y cosmovisión andina de la protección de la flora, de la fauna y de los recursos naturales, va a mostrarnos ese carácter espiritual con el que empieza el reconocimiento y la protección a los recursos naturales en estas tierras. Entonces, el imperio incaico, por ejemplo, ya crea y rescata de los señoríos aymaras la figura del curaca, que el curaca, como jefe de familia, jefe de ayllu, era el responsable del cuidado, protección y distribución de los recursos naturales. La colonia, lastimosamente, no ha generado una regulación de defensa o protección de los recursos naturales, todo lo contrario, pero aquí vale la pena también rescatar que en nuestro país ancestralmente ya existen unas primeras miradas de abordaje a la protección de los recursos naturales. Ya yendo a lo que es el desarrollo jurídico dentro de lo que ha sido ya la creación de nuestro país, desde 1825, todos sabemos y se conoce que son normas, las normas y las leyes de Indias las que van a pervivir hasta 1838 aproximadamente, donde entran los primeros, o la primera regulación francesa. En temas de medio ambiente existen normas de carácter incipiente, ¿no? A partir de 1838, regulaciones mucho más locales que van en el tema, sobre todo en el tema de caza, pesca. No existe todavía una noción o una noción social, una convención social de protección y cuidado al medio ambiente. Y va a ser aproximadamente ya hasta 1975 que vamos a tener la primera ley de biodiversidad, ¿no?
de caza y pesca que va a regular precisamente estas acciones. Y posteriormente, ya cuando existe ya la llamada atención ecológica en nuestro país, en la década de los 80, empiezan los primeros decretos de veda, los 2 decretos que se han emitido, y a partir ya de 1990 es que el Congreso Nacional va a tratar con mucho más seriedad el tema medioambiental, y en el mes de mayo de 1992 se promulga la ley 1333, que es una de las leyes marcos y las leyes fundantes de la gestión ambiental en nuestro país, ¿no? Y posteriormente ya existen normativas y reglamentos sectoriales que los vamos a analizar posteriormente. ¿Cuáles son las fuentes del derecho ambiental o del derecho del medio ambiente? Aquí, como cualquier otra rama del derecho, el derecho ambiental va a basar su existencia en un principio que se llama el principio de legalidad. Es decir, que la primera fuente formal del derecho del medio ambiente va a ser la ley. En nuestro caso, la ley 1333, y existen otras leyes posteriores, un poco más sectoriales, que han ido formando esta ingeniería jurídica ambiental que se tiene en Bolivia. La jurisprudencia, que es otra de las fuentes formales. Aquí yo me he permitido, más allá de la conceptualización que se tenga de jurisprudencia, como esa línea vinculante en la mayoría de los casos de gestión y sobre todo de homogeneización de criterios jurídicos sobre la justicia ambiental, ya que está basada, como al igual que cualquier otra rama del derecho, en las percepciones, decisión y dirección jurídica que le dan los altos tribunales de justicia. En este caso, en criterio mío, es el Tribunal Agroambiental, ¿no? También el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia. Pero ¿por qué en carácter de prelación considero que es el Tribunal Agroambiental? Porque la ingeniería jurídica montada desde la Constitución Política del Estado, que es la fuente principal de la creación de la jurisdicción agroambiental, va a manifestarnos que esta nueva entidad de derecho público de jurisdicción especializada, abro comillas y reitero, especializada, es la principal autoridad en nuestro país que va a determinar, ¿no?, lo cierto y lo evidente en materia de gestión ambiental. ¿Qué quiere decir eso? Que seguramente, ¿no es cierto?, ahora todavía es incipiente, en realidad me parece que 20 años que tenemos justicia agraria, y ahora son ya, creo que aproximadamente 7 años que tenemos esta fusión de la justicia agraria y la justicia ambiental, ya en la que ha ido evolucionando y seguramente ha ido desarrollándose las funciones agrarias, ambientales en nuestro país. Pero en algún momento la jurisprudencia se va a basar principalmente en las decisiones que vaya a tomar el Tribunal Agroambiental, precisamente por esa su calidad y cualidad de especialidad que tiene. La costumbre es una de las fuentes más formales del derecho ambiental. La diversidad natural, acompañada con la diversidad o las diversidades culturales que se tienen en todos los países del mundo, son los hechos generadores de regulación ambiental. Esas formas de administración y gestión de los recursos naturales, de las diversidades culturales en todos los países, son las que convocan a los estados y a los legisladores a regular normas ambientales. En nuestro país son aproximadamente 123 diversidades culturales, basadas en aproximadamente 36 matrices lingüísticas, que son también 36 culturas macros en las cuales se desarrollan, en el caso de Bolivia, cientos de comunidades, que a través de sus manifestaciones culturales han generado imperativos de regulación. El hecho de que la caza, por ejemplo, y la pesca, el acopio, la contaminación, la desviación hídrica y demás acciones estén prohibidas por ley, como hemos señalado con anterioridad, ha sido un constructo evolutivo de las formas y de las acciones humanas en nuestro país. Y seguramente, vean ustedes hoy día la preocupación por el clima,
va a haber nuevas acciones en el futuro que se van a ir regulando, permitiendo, prohibiendo, gestionando y regulando. Por último, la doctrina, como aquel aporte bibliográfico, intelectual de aquellas personas que hemos decidido desarrollar nuestras carreras y nuestra profesión en estas áreas, ya es sumamente importante. Aquí hay algo que destacar, que a diferencia de las otras áreas del derecho, en el caso del derecho del medio ambiente, la doctrina no es eminentemente jurídica, o sea, no es solamente jurídica. Es muy importante los aportes bibliográficos, doctrinarios, intelectuales y académicos de los biólogos, ingenieros agrónomos, ingenieros ambientales y tantas otras profesiones que hacen a la gestión ambiental, ¿no? Ingenieros forestales, ingenieros mineros. Entonces, muchas áreas que también hacen a otra gran característica del derecho del medio ambiente, que es que está formada por su integralidad. Entonces, vean ustedes que estas 4 fuentes formales del derecho ambiental van a ser las que han y están produciendo el derecho del medio ambiente, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, ¿no? Existe un bloque de constitucionalidad. Como hemos dicho, la fuente formal por excelencia, en base al principio de legalidad, es la ley. Pero, ¿cómo está manifestada en nuestro país? A la cabeza siempre los tratados e instrumentos internacionales, firmados y ratificados por nuestro Estado a nivel internacional, se conoce como las NIAS, que son las normas internacionales ambientales, la Constitución Política del Estado, las leyes nacionales de gestión ambiental, a la cabeza de la ley 1333, que es una ley interesante, sumamente necesaria para su tiempo, 1992, pero habría que analizar la pertinencia actual de esta ley, junto con los avances que se ha tenido desarrollando, ¿no? La emisión de los reglamentos sectoriales nacionales de gestión ambiental, por ejemplo, el decreto el reglamento de gestión ambiental, el reglamento de gestión de las áreas protegidas, por ejemplo, y a la cabeza del componente regulatorio del reglamento de gestión ambiental están los otros reglamentos sectoriales. Yo no voy a cansarles ahora con ello, pero está dentro del texto básico que se ha desarrollado para el desarrollo, la redundancia de este módulo. Existen también ya en el nivel autonómico del Estado las leyes de carácter departamental de gestión ambiental, leyes municipales de gestión ambiental y manifestaciones y actividades de la gestión ambiental de los pueblos indígenas originarios campesinos. Aquí es necesario hacer otro corte para analizar y ratificar la hipótesis en el sentido de que la ley 1333 ha quedado lastimosamente anacrónica frente al desarrollo social y político del Estado. La ley 1333 fue creada en un escenario donde las autonomías ni siquiera eran una propuesta del Estado, ¿no? Eran algo que todavía no se había avisorado. Y mucho de lo que hoy el Estado plurinacional de Bolivia tiene como gestión de pueblos indígenas relacionadas a la gestión ambiental tampoco. Entonces es bueno analizar también que seguramente en el futuro ya se ha visto y se ve la necesidad no necesariamente de una modificación, sino de complementaciones legislativas. Existen otras leyes que hacen también a la gestión ambiental, leyes bastante particulares, ¿no? Leyes mucho más discursivas, ¿no? Retóricas, llenas de riqueza intencional del Estado, como la ley 071 de derechos de la madre tierra. Esta ley, por ejemplo, tiene algo bastante interesante, que es la primera vez en nuestro país, y es un ejemplo digno de rescatar, que es la primera vez que se va a conceptualizar a la madre tierra como un sujeto de derechos, ¿no? Como una especie de generación abstracta que es sujeta de derechos. Se habla también de la Defensoría de la Madre Tierra, la ley forestal, la ley INRA, como se la conoce,
Y varios otros reglamentos, ¿no? Hace rato les mencionaba el reglamento de gestión ambiental, que es uno de los primeros y fundantes, ¿no? Que ha sido creado y emitido el año de 1995 mediante el decreto 24.176 y que ha sufrido una modificación el año pasado, exactamente el año 2018, el 2 de mayo, con el decreto supremo 8549. Existen otros reglamentos de gestión ambiental como el reglamento de gestión de las áreas protegidas, que es un reglamento que viene también del año de 1997, que ha sufrido modificaciones hasta el año 2002. Imagínense ustedes, ¿no? Ya casi 20 años sin modificaciones. La gestión ambiental y sobre todo la administración de nuestras áreas protegidas, 22 áreas protegidas en nuestro país, un poco más del 20% de la geografía nacional que está reconocida como área protegida, y solamente estamos hablando nacionales porque el sistema nacional de áreas protegidas también involucra a las áreas protegidas de carácter municipal, ¿no? Pero la observación aquí, y esto también está sujeta al análisis de ustedes, es que también lastimosamente las normas han quedado muy atrasadas frente a las otras normas de gestión. Un ejemplo nomás yo les puedo dar, ¿no? El tema de los áridos, ya que es un área de gestión particular de otra institucionalidad en el tema de áreas protegidas, ya ha superado a nuestro reglamento de gestión de las áreas protegidas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay normas sectoriales que van a aplicar gestión y regulación sobre elementos que están dentro de estas áreas, ya que tienen regulaciones mucho más modernas, mucho más actuales y que prácticamente ya han superado los resabios y los preceptos que se habían gestado en la década de los 90 y en la década de los principios de los 2000 para la creación de las áreas protegidas, que es fundamental en el tema de la gestión ambiental. Los instrumentos legales internacionales, otra vez les digo, siempre y cuando estén ratificados por Bolivia, tampoco los voy a cansar, les hemos dado en el material básico, en el dossier que hemos elaborado, que son los convenios de carácter internacional, que hacen mucho más árida, pero mucho más rica la regulación sectorial ambiental en Bolivia, basados en la mayoría de los casos como eje regulador y fundante en la ley 373, entre otros convenios. Los que mayormente se utilizan en nuestro entorno es, por ejemplo, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas o en Peligro de Extinción, lo que se conoce como CITES, el Convenio de Diversidad Biológica, el Convenio de Protección sobre Especies Migratorias, el Convenio sobre la gestión de los cambios climáticos, el convenio relativo a humedales en nuestro país. Ustedes conocen y también está en el dossier, tenemos más de 10 humedales. La mitad de estos humedales están en el oriente y la mitad están en el occidente. Muchos humedales también que en este último han sufrido algunos ataques y algunos efectos también de las acciones humanas y también del cambio climático, como es el lago Poopó. Entonces, son instrumentos legales de gestión ambiental, ¿no es cierto? Y así como lo es en línea de desarrollo de gestión ambiental, las leyes, los tratados, y aquí quiero volver a mencionar la línea jurisprudencial tan importante que ha venido gestando el Tribunal Agroambiental y su antecesor, el Tribunal Agrario Nacional. Si nos vamos a analizar y a verificar las sentencias que emitía el Tribunal Agrario Nacional con su especialidad en temas de carácter agrario, y ahora ese paso y esa transición que se está dando a la justicia agroambiental, vamos a ver que en las últimas gestiones, sobre todo, ya el Tribunal Agroambiental ha llegado a emitir sentencias agroambientales, ya que son de suma importancia y de suma necesidad el conocerlas y el utilizarlas, claro está. Por ejemplo, la sentencia agroambiental plurinacional 22/2009 del 17 de abril del 2019, ya que en resumen está tratando de regular la naturaleza como un bien de dominio público afectado al interés colectivo. Vean ustedes cómo conceptos del interés colectivo
o el de tercera generación, que son fundantes y básicos del derecho ambiental desde su creación, ya están empezando a ser regulados de forma mucho más taxativa y expresa por el Tribunal Agroambiental. Hace rato les mencionaba que en criterio mío, en tema de jurisprudencia, la prelación siempre va a estar en el Tribunal Agroambiental porque es la entidad de carácter especializado. Vean ustedes cuál es la importancia, por ejemplo, del Tribunal Constitucional de conocer las líneas jurisdiccionales del Tribunal Agroambiental, porque no solamente son líneas jurisdiccionales, son desarrollos técnicos, conceptuales, ¿ya? Y altamente jurídicos de todo lo que es considerativa, interpretativa, ¿ya? En temas de definición, concepto y de aplicación normativa, los elementos, ¿ya? Que son constitutivos de la legislación y de la gestión ambiental. Entonces, cuando el Tribunal Constitucional tiene que dirimir algún tipo de controversia que tenga relación con recursos naturales, es sumamente importante el conocimiento de la línea jurisprudencial del Tribunal Agroambiental. Lo mismo va a pasar con las autoridades de carácter administrativo, las autoridades municipales, las autoridades de las gobernaciones, de las secretarías de medio ambiente. Entonces, he ahí, por ejemplo, la importancia de empezar a generar y a conocer la jurisprudencia emitida por el Tribunal Agroambiental. Existe también en temas ya de gestión ambiental y de regulación medioambiental la obligación y el imperativo de conocer algunos acuerdos y algunas líneas que salen de los organismos internacionales. Un ejemplo de ellos, ustedes pueden revisar el dossier que les hemos preparado, pero un ejemplo que siempre es bueno sacar alusión es que este tipo de declaraciones o acuerdos de carácter regional e internacional se han convertido en nuestro país en un mecanismo un mecanismo mediante el cual se está tratando de cubrir también algunos vacíos que nuestra legislación no ha logrado regular. Por ejemplo, si no fuera el acuerdo de Cartagena, ya no tendríamos regulación en tema de bioseguridad. ¿No? El tema de los recursos genéticos también es regulado de carácter internacional. El indubio pro natura, que es base fundamental de cualquier tipo de acción ambiental, también es regulado por una declaración, ¿no? La Declaración de Río. Entonces, existen varios componentes de gestión que hacen a la justicia ambiental en nuestro país y en toda nuestra región, que es necesariamente interesante, sobre todo imperativo conocer, ¿no es cierto? Ahí está la ley, habíamos mencionado la costumbre, la doctrina, ¿ya? Y la jurisprudencia. Los trabajos bibliográficos en nuestra región, y eso no es un problema solo de nuestro país, ¿no? Los trabajos bibliográficos en nuestra región no son muchos, no tenemos un bagaje muy grande como existen en otras áreas del derecho. Sin embargo, es también deber nuestro, ¿no? Lo que se conoce como la descolonización del conocimiento y el empezar a producir información, a producir teorías sobre el derecho del medio ambiente, pero también a reconocer los aportes propios que tenemos los profesionales bolivianos y sobre todo empezar a utilizarlos. Ya como en pocas áreas del derecho, en el área del derecho ambiental, toda la mayoría de los profesionales que hacemos gestión ambiental desde hace más de 10 años, todos casi nos conocemos, ¿no? Precisamente porque no ha existido ya mayor proyección de los profesionales. Y es muy grato saber que hoy en día, por ejemplo, ya hay diplomados, ya va a haber maestrías, ya hay más personas interesadas, también porque la evolución de nuestro Estado en materia de legislación ambiental y de legislación de avances y de proyecciones constitucionales han cambiado, ¿no? Ahora es bien interesante y es necesario también acompañar, ¿no es cierto? La bibliografía técnica especializada que hace a la doctrina, ¿no es cierto? Que hace a la doctrina, recalco que a diferencia de otras áreas del derecho, en el caso del derecho ambiental o del derecho del medio ambiente, es válida también los aportes académicos en carácter técnico especializado, no necesariamente solo del derecho.
El derecho del medio ambiente o el derecho ambiental, al igual que cualquier otra rama del derecho, también tiene principios. El principio de sostenibilidad ambiental, ¿no?, que es un principio fundante que se manejaba de forma muy común en la década de los 90, pero que ha tenido algunas modificaciones en cuanto a su evolución. Ahora ya no es muy común hablar de sostenibilidad, sino de sustentabilidad. La sostenibilidad relacionada a la cualidad del derecho ambiental, de que es un derecho colectivo y de tercera generación, que quiere decir que mediante la regulación actual tenemos que asegurar la pervivencia de nuestros recursos naturales para el uso, gozo y disfrute de las generaciones que vienen en el futuro. Pero la sustentabilidad también es relacionada a que esos recursos naturales tienen que servir para mejorar la condición y la calidad de vida de aquellas personas que tenemos el deber, ¿no es cierto?, en este grado de retribución, de cuidar nuestros recursos naturales. El indubio pro natura, entre otros de los principios del derecho ambiental, que señala que por este principio, ¿no es cierto?, se va a presumir el daño al medio ambiente, o se va a presumir que la mayoría de las actividades de carácter humano tienen siempre efectos agresivos, nocivos, dañinos, o que impactan al medio ambiente. Entonces, en base al principio pro natura y al principio precautorio, es que muchas de las políticas, incluso estatales, tienen una especie de paréntesis hasta desvirtuar cualquier tipo de posibilidad de daños al medio ambiente, ¿no? El principio de responsabilidad, el principio de armonía, el principio del bien colectivo de tercera generación que se tiene, y así una serie de principios que también forman parte de lo que es la teorización del derecho del medio ambiente, que están también en el dossier que les hemos presentado. El derecho ambiental o el derecho al medio ambiente tiene características singulares bastante particulares, ¿no? Es un derecho intradisciplinario, transdisciplinario, porque analicen ustedes, para lograr un dictamen técnico, por ejemplo, en temas de contaminación atmosférica o contaminación hídrica, no necesariamente solo basta el criterio de un abogado o un especialista en derecho ambiental. Es muy importante contar con el criterio técnico de gente profesionalizada y especializada en los miles de elementos que tiene nuestra naturaleza para determinar su impacto. Es un derecho innovador, es un derecho solidario. Debe haber muy pocas áreas dentro de las ciencias sociales tan humanas y altruistas como el derecho ambiental o el derecho al medio ambiente. Es un derecho internacional blando o soft law, como se lo conoce, ¿no es cierto? Nosotros estamos acostumbrados a hablar del civil law y del common law, pero el derecho del medio ambiente es también considerado como un derecho del soft law. Es un derecho sistémico, porque la interrelación no solamente de las áreas de manejo de gestión ambiental tiene que estar desarrollada en base a lógicas de carácter administrativo. Esa interrelación administrativa y de gestión está más relacionada al principio de los componentes que hacen a la legislación ambiental, que son los elementos denominados recursos naturales. Los recursos naturales están interrelacionados entre sí, por eso se llama ecosistema, una relación de convivencia y de generación y regeneración que no podría estar ausente de la regulación, ¿no? Es nacional e internacional, ¿no es cierto?, a través de los convenios, tratados, acuerdos internacionales. Ahora ya desde hace más de una década se está hablando de la justicia ambiental internacional, ya que sin embargo es todavía un proyecto en construcción. Así como nuestra justicia agroambiental continúa siendo un proyecto en construcción, la justicia ambiental internacional mucho más. No, el derecho ambiental o derecho del medio ambiente está sufriendo algunas evoluciones. Yo aún no me animo a hablar de una
efectiva existencia del derecho agroambiental. Yo creo que es una construcción en camino, ¿no? Pero sí existe un derecho material ambiental, sí existe un derecho positivo ambiental. En temas ya procesales, no quiero adelantarme porque es parte de la siguiente unidad, pero una de las características particulares también del derecho ambiental es esta característica de difusa, ¿no? Esta característica árida, ¿ya? Que no solamente puede estar regulada. Si ustedes ven la ley 1333, así como ha sido construida, ha dado lugar a muchas otras normas de carácter sectorial, que han sido basadas y extractadas de la ley 1333. Ahora, también se le llama difuso porque, a diferencia de otros derechos, como estamos hablando de un derecho colectivo o derechos de tercera generación, es muy difícil en temas de acciones atentatorias contra el medio ambiente y procesos instaurados por este tipo de acciones, que podamos individualizar solo dos partes, ¿no? Una parte activa y una parte pasiva. Generalmente las consecuencias de los actos que dañan al medio ambiente, así como su protección es difusa, su protección es colectiva, su protección es de tercera generación, las consecuencias de los daños ambientales tienen esa misma característica y particularidad. Es muy difícil encontrar una sola persona, por ejemplo, que sea victimizado con contaminación atmosférica, ¿no? Siempre van a ser más difusos los contenidos de interpretación jurídica. Los valores y principios y normas que están contenidos en los instrumentos internacionales y también en nuestra legislación interna han sido preconcebidos para eso, y seguramente en las legislaciones que se vayan a trabajar a nivel regional y en la legislación boliviana, esta característica va a tener también que estar presente, porque otra particularidad del derecho del medio ambiente es su transversalidad, ¿no es cierto? Que prácticamente va a abarcar muchos componentes. Esta transversalidad ustedes la van a poder apreciar de manera mucho más gráfica, si vale el término, cuando desarrollemos el tema del procedimiento. Ustedes van a ver ahí como casi 5 jurisdicciones que están transversalizadas en más de 7 entidades, ya que al final desarrollan gestión de protección, prevención, gestión y procesamiento y sanción en temas de daños ambientales, ¿no? Pero es importante saber también que el principio de la característica de la transversalidad es fundamental conocerlo en temas de derecho ambiental. Y bueno, ¿qué es lo que... Ya hemos hablado de lo que es el derecho ambiental o del derecho al medio ambiente, cuáles son sus objetivos, ¿ya? Pero ¿qué es lo que busca el derecho del medio ambiente? ¿Qué es lo que protege? Y aquí es importante porque de manera también transversal y sistemática podemos analizar lo que señalan los informes en mayoría y en minoría de la Asamblea Constituyente, que ha sido la creadora del Tribunal Agroambiental, y de esta fusión que todavía no estamos terminando de calzar, si vale el término, entre estas dos áreas del derecho, ¿no? El agrario y el ambiental. Pero ¿cuáles son esos bienes tutelados que son anteriores a la vigencia misma del Tribunal Agroambiental? Los bienes tutelados por el derecho del medio ambiente o por el derecho ambiental, fundantes con los cuales ha empezado ya a conocerse, son la atmósfera, el aire, el agua, los suelos, la tierra, la flora, la fauna, los recursos genéticos, los recursos forestales, las áreas protegidas, el patrimonio cultural,
la bioseguridad, los saberes ancestrales. Eso quiere decir que hay elementos de carácter material e inmaterial que están relacionados a estos bienes tutelados. Entonces, dense cuenta, estimados y estimadas diplomantes, que cuando se habla del derecho del medio ambiente, ya no solamente en nuestro país, se está hablando de un bagaje ya cuyos elementos y cuyas connotaciones y sobre todo cuyo objeto de estudio, análisis y gestión es sumamente grande. Solamente hablar de los saberes ancestrales o del patrimonio cultural o hablar de los recursos de flora, de fauna, ya atmósfera, aire, tierra, derecho de propiedad de la tierra, ya implicaría prácticamente días, semanas y semanas de análisis. Hoy en día ya es posible hablar de un derecho de la biodiversidad. Hoy día ya es posible hablar de gestión o especialización, por ejemplo, en temas de áreas protegidas, especialización en bioseguridad, especialización en recursos hídricos, forestales. Y es también un desafío a los abogados, ¿no? A los abogados ambientalistas, que ya no había sido solamente hablar de medio ambiente y hablar de contaminación, de atmósfera, porque hay formas también urbanas de leer el derecho del medio ambiente, ¿no? Cuando el derecho del medio ambiente, por su integralidad, es un derecho mucho más amplio, que la mayoría de sus fuentes de gestión no necesariamente están en las ciudades. Entonces, dense cuenta que la construcción conceptual de componentes, de bienes, de principios, de características del derecho del medio ambiente, si bien podemos nosotros abstraerla, ¿no? Y sacarla de lo que ha sido el desarrollo intelectual universal, es mucho más necesario desarrollar en base a principios de carácter endógeno y propios de las realidades naturales y culturales que tiene nuestro país. Entonces, ese es el contenido de la unidad 2, que de acuerdo a la metodología planteada por nuestro diplomado, hemos desarrollado este material audiovisual. Ustedes tienen el material físico, el dossier especializado que lo hemos trabajado los dos profesores que estamos desarrollando esta tutoría. Y seguramente con la revisión y con el análisis de estos materiales ustedes van a estar en condiciones más óptimas. No se trata de enseñar nada, es más facilitarles un poco algunos conceptos básicos o elementales que hace, como les he mencionado hace instantes, en temas de derecho ambiental o derecho del medio ambiente. No tenemos una construcción doctrinaria o bibliográfica muy grande, pero es también deber de todos nosotros el empezar a desarrollar. Yo les agradezco mucho su atención y seguramente en el desarrollo del diplomado vamos a tener otros momentos de encuentro. Muchas gracias.